porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Gracias por su compañía en esta mañana de lunes 14 de julio. Le damos la más cordial bienvenida. Espero que haya sido un buen fin de semana para todos ustedes. Inicio con la noticia del fallecimiento de Lorin Maazel. Lorin Maazel, director de orquesta, un gran director de orquesta, tenía 84 años. Él nació en realidad en Francia, pero regresa muy pronto a Estados Unidos. Él muere en Virginia ayer domingo, en Virginia, 13 de julio 2014, Lorin Maazel. Fue uno de los primeros directores estadounidenses que conduce en Bayreuth. Fue director de ópera de Berlín, es importante, en los años 65-71. Y bueno, se dio a conocer la noticia de Lorin Maazel, que ha fallecido. Ayer tenía 84 años de edad. Arnulfo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Yolanda, ¿cómo estás? Pues bien, con esto de la noticia de Lorin Maazel. Sí, un gran director de orquesta. Bueno, lo bueno es que directores surgen y sustituyen a los anteriores, pero de cualquier forma es una pérdida fundamental. Cada vez que un gran director de orquesta muere, perdemos toda una tradición. Lo bueno es que actualmente conservamos sus grabaciones. Afortunadamente sí. Y platicábamos, Arnulfo, esta servidora, poco antes de iniciar nuestro programa de hoy, que la labor más importante, claro, de un director de orquesta, pues es tras bambalinas, ¿no? Ya que se para en el podio a dirigir sí, con la batuta, bueno, un director dirige en los ensayos. O sea, no dirige cuando está parado delante de la orquesta, cuando el público lo está viendo. Ahí solamente está sirviendo metrónomo y de recordatorio, recordándole a los músicos, acuérdense lo que dijimos en los ensayos, háganlo como yo les dije. Claro, ¿qué es lo que yo quiero de esta orquesta? Detener de pronto y decir, ahora aquí los tempos van a diferente manera, en fin. Yo creo que es una labor importantísima, claro. Y Lorin Maazel era un gran conductor de orquesta. Sí, de los grandes. Bien, pues hoy vamos a continuar con la historia de la ópera, con el camino de Orfeo que iniciamos y que vamos paulatinamente con la presencia del doctor Arnulfo Eduardo Velasco. Adelante, Arnulfo. Sí, seguimos con Giuseppe Verdi y ya llegamos, como quien dice, a la gran época de este compositor. Su época de madurez, cuando produce algunas obras más importantes. La vez pasada mencionamos dos de las óperas que componen lo que se conoce como una especie de trilogía, Rigoletto y El Trovador. La que completa la trilogía es La Traviata. Nada más que una diferencia, mientras que Rigoletto y El Trovador desde su estreno tuvieron un enorme éxito, La Traviata en su momento de estreno fue muy mal recibida. Se le buscan muchas razones a este rechazo del público, pero en realidad es como muchas cosas, fue una serie de razones interrelacionadas, no una causa única. En primer lugar, la cuestión de los intérpretes. No eran los cantantes adecuados. La soprano era buena, parece una buena soprano, aunque Verdi no la quería, pero más que nada por su apariencia. Era una mujer notablemente obesa. Y bueno, ciertamente parece ser que cuando en el último acto el doctor anuncia que está muriendo de tuberculosis, el público soltó la carcajada. En segundo lugar, parece ser que el tenor estaba resfriado, porque según los testimonios cantó el papel nomás para sí mismo, no soy yo más que él. Y finalmente el barítono, que era un gran barítono, él había estrenado Rigoletto y Macbeth. Sin embargo, en esta ocasión sintió que el papel no estaba a la altura. Papá Germón es un papel pues, que aparece poco en la ópera. Entonces, él se limitó a canturrear el papel porque dijo, no vale la pena. Lo cual ahora nos parece sorprendente porque pues, es un papel muy destacado. Y que todos los barítonos se pelean por interpretarlo. Sí, entonces, sí. Bueno... Sin embargo, a él le pareció que no era importante, sobre todo porque no aparece mucho en la ópera. Arnulfo, el factor del moralismo imperante en esa época tuvo que ver, supongo. También. Evidentemente, la obra en la cual Verdi se basó ya era muy conocida. La novela de Alexandre Dumas, La Dama de las Camelias, que pocos años antes de la ópera ya había sido adoptada en forma de obra teatral. Ahora nos parece tan normal porque conocemos muchas óperas en que la protagonista es lo que en aquella época se llama una mujer caída. Pero la Traviata fue original en este aspecto. Nunca se ha planteado la situación de una mujer que se dedica a lo que podemos llamar actualmente una forma de prostitución y mostrarlo en escena en una ópera. Era nuevo, después ya pues, apareció Manon de Massenet, Manon Lescaut, de cierta forma La Bohemia, todas esas óperas. Pero en aquel momento pues sí desconcertó mucho, tanto que incluso
del Teatro La Fenice decidieron precisamente montar la ópera con vestuario antiguo, o sea, como se ocurrió en el siglo XVIII, porque sintieron que si además la representaban de manera contemporánea, o sea, la época en que ocurre realmente, el público iba a reaccionar más negativamente. Pero aún así parece que el público sintió que no era un tema adecuado. Entonces se conjuntaron demasiadas cosas y además la misma composición de Verdi. Verdi con esta ópera experimentó algo muy particular, de crear una unidad sonora. Incluso alguien ha dicho que es casi como una sinfonía en 3 actos, porque la ópera fluye en un continuo sonoro donde se van encadenando las diferentes áreas, duetos y escenas de conjunto. Y eso, bueno, para los espectadores de la época también dificultaba la audición. Estaban acostumbrados a partes separadas y bien definidas. Y ese hecho de que la ópera fuera un continuo, pues causaba cierto problema, incluso para que la gente reconociera las melodías. Ahora, bueno, nos damos cuenta que es una ópera de una fuerza melódica impresionante. Y quizá también hay que agregar que los personajes no son muy simpáticos. O sea, un crítico y escritor famoso, Antonio Barico, dijo, que es también musicólogo, dijo que el personaje de Alfredo tiene la misma sutileza mental que Rambo. Y creo que tiene razón, es demasiado estúpido. Primario, ¿no? Primitivo, sí, en sus emociones. Y la misma Violeta es también demasiado primaria por esa actitud precisamente de autocastigo sistemático. Ella no cree merecer nada, porque es una mujer culpable. Entonces se autocastiga sistemáticamente ante toda la ópera. Basta con que papá Yarmón le diga, es que mi hijita no se va a poder casar, inmediatamente decide el sacrificio. Y los espectadores, pues en un momento determinado decían, bueno, estos personajes carecen totalmente de sutileza en sus comportamientos, pero su vanidad en parte venía desde la obra de Alexandre Dumas. Hay que resaltar una cosa, Alexandre Dumas, hijo, era un hombre muy moralista, que se oponía en ese aspecto a su padre. Alexandre Dumas, padre, era un hedonista, un hombre que disfrutaba de la vida, mientras que el hijo era un hombre que estaba lleno de traumas, comenzando por el hecho de que era hijo natural. O sea, Dumas padre nunca se casó con la madre de Dumas hijo, tenía otra esposa. Y eso lo convirtió en un hombre demasiado estricto, demasiado crítico, demasiado obsesionado precisamente por las reglas morales. Y eso se trasluce mucho en su novela. Y pensar que es en la actualidad, bueno, una de las óperas más taquilleras en la historia, junto con Carmen. Sí, probablemente cuando alguien piensa en ópera, piensa antes que nada en La Traviata. Sí, sí. Traviata, Carmen, son las óperas que inmediatamente vienen a la mente, y la señora con cuernitos en la cabeza de Wagner. Bien, de las Valquirias. Bien, pues vamos a ir al primer corte del programa. Quiero recordarles los teléfonos: 3030-5326, 3030-5328, para que llame, marque, nos dé su punto de vista. Y para que se lleve el disco. Y para que se lleve el disco, la música que estaremos escuchando a lo largo del programa, puede llevársela usted a casa, esta compilación que hace el doctor Velasco. Vamos a ir al corte y regresamos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Gioia, o che storia vive in vita,
Obviamente usted escuchó la respuesta de ese público en esta interpretación que se graba en vivo, claro, de María Callas. Y es que los retos que implica este personaje de la Traviata son enormes. El doctor Arnulfo nos los explica. Sí, efectivamente se ha dicho a menudo que la Traviata es quizá el papel más difícil para una soprano, porque en realidad requiere 3 sopranos diferentes, una para cada parte de la ópera. El inicio de la ópera tiene que ser una soprano ligera coloratura, capaz de dar muy buenos agudos y sobre todo de tener mucha agilidad vocal. Enseguida precisamente se transforma en una soprano más bien lírica, que tiene que expresar precisamente la idea del amor, del sentimiento, de la pérdida y del dolor. Y al final tiene que ser una soprano dramática que expresa precisamente todo el drama de la muerte, de la cercanía de la muerte, del miedo y al mismo tiempo la esperanza. Y bueno, dice uno, Verdi, ¿cómo pensaba que una sola persona podía hacer esas 3 cosas? Por eso se ha dicho a menudo que la única Traviata perfecta de la que tenemos grabaciones es María Callas, porque podía cambiar su voz y adaptarse a eso. La mayoría de las otras sopranos están bien en una parte y no tan bien en otra parte. Y ha habido muy buenas intérpretes de la Traviata, pero siempre siente uno, aquí está extraordinaria, aquí está aceptable. O sea, Sí, es que eso, implica, como dices, 3 momentos muy diferentes, muy contrastados, sí. y lo que lograba la Callas, qué técnica de Callas, ¿eh? Sí. Debe haber tenido una estupenda maestra inicial. Elvira Hidalgo, que fue precisamente quien la educó, una gran cantante ella misma, ya retirada. Y efectivamente, Callas era una persona que tuvo que enfrentarse a un hándicap básico. Su voz en sí no era bella. Pero en lugar de ponerse a lamentarse por ese hecho, se dedicó a trabajar. Y trabajó y trabajó y trabajó para lograr algo que muchas sopranos de voces muy bellas jamás van a lograr. Eso es lo que es interesante. A menudo, precisamente, las deficiencias, cuando una persona es un genio, como María Callas, se convierten en cualidades. Eso es lo que distingue a los genios de las personas comunes. Las personas con talento se aprovechan de sus talentos, de su capacidad, y ya. Los genios convierten sus deficiencias y sus defectos en una forma de cualidad. Y fue el caso de María Callas. Cuando uno dice que María Callas no tenía una voz bella, siempre que lo hemos comentado por radio, más de alguien llama, ¿cómo es posible si es una de las voces más bellas de la historia? Habría que precisar, hablamos del timbre de voz. El timbre de voz no era propiamente como otros que hemos escuchado, que es una belleza. Como sería el de Montserrat Caballé o el de Renata Tebalde. El timbre de María Callas precisamente lo que tenía es que era muy nasal, una fuerte nasalidad en su voz, y tenía tendencia a sonar muy destemplado en los agudos. Una persona a veces habló dando una explicación técnica que parece presentar a María Callas como si fuera una cantante del siglo XVIII. Y en realidad es una cantante del siglo XX, no hay que olvidarse de eso. Y pues que era contemporánea de cantantes de voces bellas como Renata Tebaldi. En realidad incluso siempre las comparaban incorrectamente, porque eran 2 voces muy diferentes. Hay una gran tendencia a comparar muy sin fundamento realmente, sí. ¿no? Son voces diferentes, Sí. Especializaciones distintas en los géneros de la ópera también. E incluso que le determinaba el hecho de que tenían sus óperas, y que cuando alguna de las 2 cantaba la ópera de la otra, generalmente cometía un error muy serio. Tebaldi cantó varias veces la Traviata, y la verdad es que no era Traviata. Y esta María Callas cantó varias veces Madame Butterfly y no era Madame Butterfly. O sea, cada una tenía sus papeles. Lo único donde coincidían era en Tosca. Las 2 eran grandes toscas. Las 2 que eran grandes toscas. Pero en todo lo demás siempre cada una tenía sus papeles. Y en realidad no se llevaban tan mal entre ellas. Los periodistas eran los que se dedicaban sistemáticamente a enemistarlas. Y andar ahí con el chisme. Es que ella dijo que tú eres... Amarrando navajas. Sí, porque eso les encanta. Sí. Porque es noticia. O sea, Callas dijo que Tebaldi le huelen mal los pies. Cosas de ese tipo. Que siempre ha existido. Sí, siempre. Afortunadamente, siempre ha existido también la crítica de ópera fundamentada, y eso es muy bueno, muy positivo. Y que se basa precisamente en simplemente considerar el hecho que los cantantes... Es algo que yo digo, se dice precisamente que en medicina, creo que lo dijo Aristóteles, no hay enfermedades, sino hay enfermos. Y en la ópera también no hay tanto voces, hay cantantes. Cada cantante tiene sus características propias que le permiten interpretar ciertos papeles. Y aunque 2 sean tenores, no es exactamente lo mismo un tenor que otro tenor. El color de la voz, el temperamento del cantante,
las posibilidades técnicas determinan ciertas formas de cantar y ciertas posibilidades. Por eso es tan importante saber elegir en tu repertorio determinados roles para administrar tu voz, incluso cuidarla, Sí. que es lo que ha ocurrido con tantas voces que prometían muchísimo y en un par de años se queman. Así exactamente. Sí, es muy, muy problemático. Bueno, pero sigamos con Verdi. Sí. Después de La Traviata y del fracaso de La Traviata, aunque él mismo dijo, no han oído lo último de esta ópera, y tuvo razón, tiempo después volvió a montarse en misma Venecia, pero en otro teatro, ya bajo la supervisión directa del ayudante de Verdi, y el resultado fue mucho mejor y ya tuvo éxito y de ahí siguió adelante. Pero por esta época él se fue un tiempo a París. Originalmente pensaba quedarse muy poco, pero llegando a París lo agarraron y lo comprometieron a componer una ópera para la Ópera de París. Y ya una ópera en francés, lo cual, bueno, representaba un reto para él, porque componer en un idioma no es lo mismo que en otro. La fonética es diferente. Sí. Lo bueno es que Verdi hablaba bien francés, pero ciertamente le costó más trabajo y él mismo lo reconocía. Sí, no era su lengua materna. Así es. Fue un libretista famoso, Jean Scribe, el que le escribió el libreto, que es notablemente malo, por cierto, el libreto, de la ópera que se llama Las Vísperas Sicilianas. Esta ópera es excepcionalmente larga, tiene 5 actos, o sea, también eso fue un problema para Verdi, tiene un ballet y todo eso como correspondía a la gran ópera, la francesa, y ciertamente la fonética le causó problemas. La ópera se estrenó con bastante éxito, aunque el mismo Verdi odió la ópera, detestaba el libreto, se le hacía muy malo y sobre todo se le hacía muy denigrante para los italianos. Incluso varias veces exigió que hubiera cambios, pero Scribe no le hizo ningún cambio, tuvo que adaptarse a lo que el fulano quería. Y bueno, es que está basado en un hecho histórico. Las Vísperas Sicilianas fue algo que ocurrió en la Edad Media, en 1282. La isla de Sicilia estaba ocupada por los franceses, era un dominio francés, dependía del rey Carlos I de Anjou. Pero en una ocasión los sicilianos, así repentinamente, se levantaron en armas y hicieron una masacre de franceses y los expulsaron de la isla. Fue algo un poco sorprendente. Parece ser que el motor de todo eso fue algo muy típico siciliano. Un soldado francés ofendió a una mujer siciliana, la nobleza, y a veces la vendetta, la siciliana, Sí, sí. y eso determinó toda la reacción. Pero aparte de eso fue un hecho famoso y todavía se habla precisamente de las Vísperas Sicilianas cuando se refiere en Italia a cualquier situación muy violenta, porque además ocurrió en el momento de las vísperas, en la tarde. Bueno, como sea, el libreto tiene poco que ver con eso y además Verdi descubrió después una cosa, que era un reciclado. Porque Scribe había escrito un libreto para Gaetano Donizetti, que se llama El Duque de Alba. Donizetti nunca terminó esa ópera, quedó incompleta. Y entonces lo que hizo Scribe es que agarró el libreto, cambió la acción de Flandes a Sicilia y se lo entregó Tranquilamente. Bueno, vamos a Verdi eso no le hizo ninguna gracia. Regresando, escucharemos un fragmento de esta ópera, Las Vísperas Sicilianas. Recuerden los teléfonos 3030 5326, 3030 5328, también 01800 0878 817. Llámenos, se podría llevar usted este disco que nos trae para ofrecerlo a ustedes el doctor Arnulfo Velasco. Al corte, regresamos. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos.
En italiano, y el intérprete era evidentemente Luciano Pavarotti, cantando en francés. Sí, Luciano Pavarotti, ¿qué le pareció? Tenemos llamadas del público. El licenciado Jorge Gerardo Torres Venegas dice: yo quiero felicitar, es muy interesante el programa. Yo estoy de visita de Lagos de Moreno y escuchando el programa muy ilustrativo, nos dice el licenciado Jorge Gerardo Torres. Un saludo para Lagos de Moreno, para todos los amigos allá en Lagos que reciben el programa. También Carlos dice un saludo para el programa de Villarreal. La señora Hernández, me encanta cuando viene el doctor Arnulfo. La señorita Luz Herminia Tobar, feliz día para todos, buena semana, que me encanta el programa. José Manuel Delgado también nos saluda. Ofelia Brambila, un saludo para todos, nos dice, saludos al doctor Arnulfo, feliz inicio de semana. María Elena Echevarría, quiero saludar al doctor Arnulfo Velasco, es realmente un gran programa, saludos al equipo, nos dice María Elena. Sergio Gorjón nos saluda también, así como Luisa Graciano, todos participan de la rifa. Y Ana Miriam Arévalo quiere felicitar especialmente por la conclusión de nuestro taller la semana pasada, El Principito a la Luz de la Filosofía. Sí, la verdad es que fue un gran grupo, tuvimos aproximadamente 30 alumnos, y ese final, cada uno actuando una parte del Principito y demás, sí fue un grupo excepcional, hay que decirlo, ahí en Fondo de Cultura. Me preguntan cuál es el siguiente tema, lo informaremos en su momento, y esto será, yo creo que descansamos durante el mes de agosto, retomaremos en septiembre los talleres ahí en Fondo de Cultura por parte de esta servidora. Bien, pues adelante, Arnulfo. Sí, la siguiente ópera de Verdi retoma a un autor que ya ha utilizado, un español que se llama Antonio García Gutiérrez, que actualmente está muy olvidado, pero que es un dramaturgo famoso, romántico, y que ya es el que había escrito la obra teatral del Trovador. Y ahora toma otra obra teatral de Antonio García Gutiérrez, que se llama Simón Bocanegra. Le interesa porque el tema está relacionado con Italia. Simone Boccanegra fue un aventurero que se convirtió en el siglo XIV en el primer dux de Venecia.
Y bueno, es una figura llamativa, fue un gobernante muy excepcional, que ayudó mucho al prestigio y el desarrollo de la República, pero era odiado por los aristócratas, porque les limitó el poder. Parece ser que finalmente fue envenenado, fue víctima de varios atentados en su vida y finalmente lo envenenaron. La obra de García Gutiérrez es una obra típica del romanticismo, con toda la temática de la hija perdida y reencontrada, y que, ay, mijita, y todo eso. Francesco Maria Piave fue el que se encargó de hacer presente la adaptación, pero Verdi no le gustó el primer libreto y le pidió a otra persona, Giuseppe Montanelli, que le hiciera otras escenas. La obra no tuvo éxito. En realidad su problema básico es que el argumento sigue siendo muy malo. La versión que actualmente se representa es una versión que después Verdi corrigió en colaboración con Arrigo Boito. Boito originalmente había sido un joven Spagliati, o sea, de los melenudos de la época, Sí. que era enemigo del estilo verdiano. Pero curiosamente empezó a colaborar con Verdi y se hicieron amigos, cuando precisamente originalmente eran enemigos. Y tuvo grandes aciertos. El Rigoletto es de Rigoboito, ¿no? No, el Otelo. El Otelo. El Otelo Ah, y el bueno. Falstaff. Sí. Los libretos. Y Sí, sin duda. el libreto actual de Simón Boccanegra es un libreto corregido por Boito, lo cual lo mejora muchísimo. Es la versión que actualmente vemos siempre. Nunca se representa la versión original, sino siempre la versión corregida por Boito, con algunas escenas agregadas incluso que Boito escribió, y que pues funciona mejor que la versión original, que es... ¿Quién fue el guionista de Rigoletto? El primer libretista, Francesco Maria Piave. Piave, sí. Con correcciones de Giuseppe Montanelli. Y luego, naturalmente, pues el resultado es un poquito de pegostes y de parches, pero la ópera, como siempre con Verdi, musicalmente es muy interesante. Sí, cómo no. No tuvo éxito tampoco en su época porque Verdi trabajó menos aquí sobre melodías reconocibles. Trató de ser una ópera que fuera más fluida, más continua. Incluso en la época se le acusó de estar imitando a Wagner, lo cual es cómico porque en aquella época Verdi no había escuchado ninguna ópera de Wagner todavía. Pero pues en aquella, como siempre, la gente inventa cosas. Lo que es cierto es que igual que Wagner, Verdi estaba interesado ya en esta época por la continuidad musical, por romper estructuras como separadas para crear un continuo. Y bueno, en algunos momentos Simón Boccanegra es probablemente uno de los grandes personajes de las óperas de Verdi. Es un personaje que además los barítonos les gusta mucho interpretar. Tiene mucha humanidad, mucha profundidad, nada más que se requiere una voz realmente de barítono, muy bien centrada como barítono verdiano. De otra forma, pues suena débil, y es lo que no debe tener. Siempre debe sonar como un hombre fuerte y tierno a la vez. Vaya reto. Sí. Si quieren, vamos a escuchar un fragmento, es un dueto. El dueto presenta el encuentro de Simón Boccanegra con su hija, Amelia. Y los intérpretes son Tito Gobbi, un gran barítono verdiano, y Victoria de los Ángeles, la gran soprano española, cuando todavía tenía voz. Victoria de los Ángeles tuvo un problema muy serio. Fumaba, lo cual es precisamente una cosa muy extraña para un cantante de ópera. Hay algunos que les da por fumar y claro, se destruyen la voz muy rápidamente, y es lo que le pasó a ella. Pero en esta época todavía su voz estaba en buena condición. Es una grabación de 1958. Vamos a escucharla. Dinne, alcun la non vedesti, uom di mar noi visitava, e Giovanna si nomava, lei che i fati a terra pir, e l'effigie non somiglia a questa. quali sono? Maria, Nome mio, sei mia figlia, abbraccia figlia mia. Figlia, il cor ti chiama.
tal nome palpitò, qual se m'aprisse i cieli, un mondo d'ineffabili, letizia meri veri, un paradiso il tenero padre ti schiuderà, di mia corona in roggio la gloria tua sarà. Un paradiso il tenero padre ti schiuderà, di mia corona in roggio la gloria tua sarà. Avremo gioie ramite, note soltanto, soltanto al ciel. Avremo gioie ramite, note soltanto, A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Gracias, Mari Carmen Mercado, dice que es una delicia escuchar al doctor Arnulfo, gracias. Federico Velasco Ursúa, le mandamos un gran saludo a don Federico, así como a José María Moreno y Víctor, compañeros de ahí con ustedes. Gracias por estar escuchando el programa. Lucía Cortés Gómez, muchas gracias a todos por estar participando. Arnulfo, ¿qué tal ese filia del final del corte anterior? Sí. O sea, la forma como Tito Gobi sostiene la voz, como hace ese hilo vocal tan impresionante, es extraordinario. O sea, dice uno, qué cantante tan capaz. Es curioso, Tito Gobi detestaba su propia voz. Decía que su voz era asquerosa. Yo nunca se lo he oído así, o sea, siempre lo oigo y digo, qué bien canta, y me gusta el sonido de su voz, pero no le gusta el sonido de su propia voz, quién sabe por qué. Bueno, hay un estudio en el que se analizan a la mayoría de las personas, no sé, un porcentaje de personas, si se graban, y el 99% no les gusta
su propia voz, porque cuando tú te escuchas no es igual a cuando te escuchas grabado, ¿no? No, porque no se escucha desde adentro. La resonancia de sí. Entonces, puedo entender que no le gustara, pero era una linda voz. Sí, a mí me parece bella. que sí. A mí me parece que sí. Bueno, ¿qué te parece si antes de ir al siguiente corte tomamos una papeleta Sí, aquí para allá, de para- las que... sí. A ver. Lucía Cortés Gómez es la que se lleva. Lucía Cortés Gómez, puedes pasar aquí a tu casa de C7 a recoger este disco compacto que nos trae el doctor Arnulfo Eduardo Velasco. Entonces, Lucía Cortés, aquí está en Rojas González 155. ¿Y con qué cerraríamos, Arnulfo? La última ópera que vamos a mencionar el día de hoy es un baile de máscaras. Esta ópera fue bien curiosa porque Verdi mismo eligió el libreto, y era un libreto que existía también, y era de Eugène Scribe. Lo había escrito para una ópera de Auber, que se llama precisamente Gustavo III o un baile de máscaras. O sea, curiosamente, a pesar de los proyectos que tuvo con Scribe, finalmente reconocía que sus libretos eran interesantes. Sin embargo, lo que sí tuvo un problema muy serio es con la censura. Aquí sí le dijeron que no, porque el argumento contaba la historia del asesinato de un rey. Gustavo III es un rey histórico que fue asesinado ante un baile de máscaras en Suecia. Era el rey de Suecia. Y la censura dijo que eso de mostrar un asesinato de un rey en una ópera era inadmisible. Es más, iba a presentarse la ópera en Nápoles y hubo que cancelar el contrato porque no se pudo poner de acuerdo con el Teatro de Nápoles. En aquella época además había una cierta paranoia entre los reyes. Al rey de Nápoles le habían hecho un atentado y también acaba de ocurrir un atentado en contra de Napoleón III. Pero finalmente la pudo hacer para Roma. En Roma aceptaron la ópera con una sola condición: que cambiara la ambientación, reducía al personaje de rey a algo más bajo y que no ocurriera en Europa. Entonces la ópera se presentó ocurriendo en Estados Unidos, en Boston, y el personaje es un imaginario gobernador de Boston que se llama Ricardo en lugar de Gustavo. Y así es como se presentó. Actualmente a veces se presenta como si fuera el rey y a veces como el gobernador, según la opinión de los directores de escena. Es una ópera muy interesante, con una inventiva melódica increíble, una continuidad de melodía extraordinaria, pero también muy exigente para los cantantes. Sobre todo el tenor. Muchos tenores, aún muy buenos tenores, fracasan con esta ópera, porque es demasiado difícil. Le está exigiendo cosas muy variadas todo el tiempo. Tienen que estar casi cada área, someterse a un reto. Entonces, tarde o temprano, casi todos terminan cometiendo algún error, y algunos errores graves que son visibles para los auditores. Pues vamos a cerrar, si te parece, escuchando algo de esta ópera. Y nada menos que a Jussi Björling interpretando la famosísima aria de Di tu sei fedele. Y con ello cerraremos el programa de hoy, agradeciendo al doctor Arnulfo Velasco el hecho de que nos haya acompañado esta mañana y que estemos dándole continuidad a la historia de la ópera de Verdi. Vamos a cerrar con este tema. ¿Y con qué continuaremos la semana que entra? Vamos a ir con Verdi y vamos a ver ya las últimas óperas que compuso en su vida. Ya el final de su vida, que Verdi terminó muy bien. Al contrario de otros compositores, terminó con la bandera en alto. Sí. O sea, sus últimas óperas son... No fue un muy ocaso, no sino hubo, que al contrario, y eso brillantemente. Y sus últimas óperas son óperas de vejez, de un hombre de 80 años que todavía demostraba una capacidad de compositor impresionante. Pero imagínate óperas como Otelo. Sí, o el Falstaff. O Falstaff. Que fue su canto el cisne, como le dicen. Sí, y bueno, pues esto será tema de la siguiente semana, en el mes de agosto. Recuerde, el segundo lunes de cada mes viene con nosotros el doctor Arnulfo Eduardo Velasco para conversar sobre este camino de Orfeo, sobre la historia de la ópera. Hoy hemos hablado de Verdi y el 14 de agosto estaremos hablando de Verdi otra vez. De Verdi otra vez, sí. de varias de sus óperas, como Don Carlos, que también nos faltaría, corresponde a esa época, Aida, Otelo y Falstaff. Son los que nos faltan. Bien, y nosotros cerraremos nuestro programa justamente con esta área. ¿Quieres presentarla de nuevo, por favor? Di tu sei fedele, de Un baile de máscaras, interpretada por el extraordinario tenor sueco Jussi Björling, una de las voces más extraordinarias que han existido. Bueno, vamos a escucharla y con ello le agradecemos su presencia en este programa. Espero que contar con ella mañana, aquí en A las 9 con usted a partir de las 8.
fedele il flutto m'aspetta. Se volle di pianto la donna diletta, discendomi addio, discendomi addio. Tradì l'amor mio, tradì l'amor mio. Con l'agile d'acqua in tempesta, i salti sovrani dell'onda funesta, l'aveno il cielo irrati sfidar, l'aveno il cielo irrati sfidar. S'allegita e plora divina, diventi non passa, non colmi la rabbia, diventi la morte e l'amore sfidarmi dal mar. Sull'agile plora che m'agita in grembo, se scossa mi sveglia ai fischi del nembo. Ripeto fra tuoni, le dolci canzoni, le dolci canzoni, le dolci canzoni del tempo natio, chi baci ricorda nell'ultimo addio, e tutti raccendon le forze del cor, e tutti raccendon le forze del cor. Su dunque Rizzuoni la tua profezia di ciò che consorta nel fatto calzia dell'anime nostre non entra terror. Non entra terror, dell'anime nostre non entra terror, dell'anime nostre non entra terror. Invano al barro ti celasti al mondo ed ipocrita veste. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.